Buenas tardes, licenciada. Fíjense que buenas tardes, yo les hubiera quedado un poquito más de tiempo, pero realmente con ustedes hasta voy a terminar un poquito antes del tiempo todavía porque a las 5 tengo el segundo examen de recuperación. Entonces vamos a empezar, por favor. Para hoy tenemos el tema del derecho sucesorio. Creo que ya les dije, pero de todas maneras voy a aprovechar el comercial. Por favor, no olviden que para este segundo examen parcial deben dar lectura a la Ley de Garantías Mobiliarias y a la Ley de Titulación Supletoria. Dos leyes, además del Código Civil, que deberán de leer para ser evaluado en su segundo examen, en su segundo examen parcial. Entonces, vamos a iniciar. Para hoy tenemos Para hoy tenemos las guías 1, 2 y 3 con los temas específicos del derecho sucesorio. Y es que ya terminamos el contenido que va a ser evaluado para nuestra segunda prueba parcial y entonces iniciamos el contenido para el examen final. Ahora nos toca estudiar todos los temas relacionados con la sucesión, es decir, todos aquellos derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Y para ello, pues el Código Civil le destina un libro para su estudio, un libro completo para su regulación, y lo tenemos entonces a partir del artículo 917 al artículo 1123. Ubiquémonos ya en nuestra legislación, veamos entonces cómo se llama nuestro libro tercero, el Código Civil. Se denomina libro tercero de la sucesión hereditaria, ¿verdad? Título 1 de la sucesión en general, el capítulo primero con las disposiciones generales y como les indiqué, inicia en el artículo 917 y termina en el artículo 1123. Ya en el artículo 1124 iniciamos otro libro del Código Civil, que es el libro cuarto destinado al registro de la propiedad. Entonces, en primer lugar, compañeros, debemos de tener claro que hay derechos y hay obligaciones, hay bienes que no se extinguen con la muerte. Es decir, una persona fallece y ahí murió todo. No. Además de que murió la persona, no todo fallece, no todo termina, no todo finaliza. Hay un conjunto de derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte y, como les repito, están regulados tanto en el Código Civil como en el Código Notariado, que vamos a ver también, por ejemplo, en el Código Notariado vamos a ver los requisitos o los requisitos con los que debe cumplirse a la hora de autorizar un testamento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, quiero que quede bien claro, ahí lo tenemos en el artículo 918, que los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Por eso es que es presupuesto necesario para el derecho sucesorio la muerte de una persona. Y ahí ya nos indica que la sucesión puede ser intestada, puede ser a título universal y también a título particular, ¿verdad? En su guía número 1 tenemos la definición entonces de sucesión, la transmisión de todos los bienes y derechos del difunto, así como sus obligaciones que no se extinguen con la muerte, tal como lo regula el artículo 918, repito, del Código Civil. Ahora bien, cuando tenemos ese conjunto de normas que regulan propiamente el tema de la sucesión en las relaciones jurídico-privadas transmisibles de las que era titular una persona fallecida, nos encontramos ante el derecho sucesorio, que es lo que vamos a ver ahora con el tema de la sucesión hereditaria. Realmente es una parte del derecho civil que regula la liquidación del patrimonio del difunto y la transmisión de sus bienes y derechos y obligaciones que no, repito, se extinguen con su muerte. Y
y que se transmiten a sus herederos o sucesores, ¿verdad? El libro tercero, ya vimos, del artículo 917 al 1123, regula el tema de la sucesión hereditaria, que va a ser objeto de estudio en estos días, en estas pocas clases que quedan, y será evaluado para el examen final. Vamos a toda prisa, pero ya hoy estamos finalizando septiembre. Ya ven que cuando estamos en exámenes no les gusta recibir clases, y eso ya es en octubre. Hoy es 29, mañana finalizamos septiembre. Octubre lo compartimos con los segundos parciales, con clases y con descansos, porque el 20 de octubre, por ejemplo, a mí me afecta porque es jueves, y el 1 de noviembre, por ejemplo, es martes. Entonces, afecta para nuestro curso y para nuestras clases, pero nos vamos a ir poniendo al día. Luego tenemos que en cuanto al derecho sucesorio, pues hay teorías que aceptan su existencia, ¿verdad? Y otras no, hay teorías subjetivas, hay teorías objetivas. Para las teorías subjetivas sostienen que el derecho en el derecho sucesorio es la continuación de la personalidad del difunto. Y otros indican que los herederos o sucesores pues son los representantes del difunto, ¿verdad? Hay teorías objetivas o modernas, estas ya cambian la posición y el análisis de este tema del derecho sucesorio, y nos indican, por ejemplo, que hay una teoría de la adquisición de una universitas juris, o sea, una universalidad de derecho, y se está refiriendo obviamente al patrimonio. También hay una teoría de la adquisición de una totalidad o suma de los bienes, ¿verdad? Vamos a adquirir bienes. Está entre los modos de adquirir la propiedad también. Y por último, pues tenemos una teoría ecléctica o intermedia. Esta, que es la que está vigente, pues lo que sostiene que es la continuación de todo aquello que nos extingue. Y esto es lo que tenemos regulado ahí, miren, en el artículo 918. O sea, al artículo 918, ahí hagan una anotación que diga teoría intermedia o ecléctica, ¿ya? Teoría intermedia o ecléctica. Bueno. Luego tenemos lo que les comentaba, los presupuestos para la existencia del derecho sucesorio. Ahí pues les hablaba hace un momento, es la muerte del causante o autor de la herencia, o sea, el difunto. La ley nos está diciendo que todos esos derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su fallecimiento, de su muerte. Debe existir capacidad por parte del heredero, de tal manera que el heredero no sea indigno. Y ya ese tema de indignidad es el que vamos a ir analizando a continuación. Dentro del derecho sucesorio encontramos elementos objetivos o reales cuando se refieren al patrimonio, ¿verdad? A los bienes, a los derechos, a las obligaciones, incluyendo también algunas obligaciones no patrimoniales, o sea, extra patrimoniales, obligaciones que estas obligaciones extrapatrimoniales significa que no tienen un valor económico. Por ejemplo, vamos a ver que a través del testamento se puede reconocer un hijo. ¿Se recuerdan cuando vimos la filiación? Ahí lo estudiamos. Bueno, también tenemos elementos subjetivos o personales. Ahí encontramos tanto al causante como al causaviente. El causante es el autor de la herencia, o sea, el de cujus, el de cuis, o sea, la persona difunta o que falleció, ¿verdad? Es lo mismo. Pero también se encuentra el causaviente, al causante, perdón, que el lapsus es al causante o autor al causante. Sí, miren ustedes qué me está pasando. Miren, pues voy a repetir otra vez los elementos. Entre los elementos del derecho sucesorio encontramos elementos objetivos o reales y los elementos subjetivos o personales.
Cuando hablamos de los elementos objetivos o reales, nos estamos refiriendo a los bienes, derechos y obligaciones, incluyendo también algunas extrapatrimoniales, ¿verdad? Algunas relaciones extrapatrimoniales, o sea, las que no tienen una estimación pecuniaria, un precio, como por ejemplo el reconocer por medio de un testamento a un hijo. Luego tenemos los elementos subjetivos o elementos reales o personales, perdón, Cuando hablamos de los elementos subjetivos o personales, encontramos en primer lugar al causante o autor de la herencia, también conocido como de cujus, de cuis también, o sea, la persona que fallece, el muerto, el difunto, ¿verdad? Y por otra parte encontramos como elemento subjetivo personal el causa audiente o sucesor, o sea, el heredero o legatario, dependiendo de la forma en que se va a realizar la transmisión de la herencia. Hoy sí, ¿verdad? Ya doy la clase como Cantinflas ya, ¿no? Ahora, vamos a estudiar las causas para suceder por indignidad. Estas causas realmente son acciones o omisiones ilícitas, ¿verdad? Que comete el heredero en contra del causante, o sea, el autor de la herencia, que privan del derecho de suceder. Generalmente son hechos delictivos o conductas inmorales, las del sucesor para con el causante. Bueno, la indignidad entonces supone una prohibición para heredar debido a esos actos u omisiones ilícitas que ha realizado, ¿verdad? Inmorales también. Que ha realizado, pero ¿quién? ¿Quién lo realiza ahí? El heredero lo realiza en contra del causante. Entonces, como él sería el sucesor, pero ha cometido estos actos o hechos ha cometido estos actos delictivos, estos actos inmorales en contra del autor de la herencia, entonces lo hace indigno. Y ahí en el artículo 924 tenemos 9 situaciones, de las cuales 8 están vigentes. Quiero por favor que me ayuden a leer. Vamos a leer esas 9 causales. Las encontramos en el capítulo 2. Vean cómo se denomina ese capítulo 2 de las incapacidades para suceder. Entonces ahí tenemos incapacidades para heredar por indignidad. Repito, incapacidades para heredar por indignidad. Hoy como que estoy más acelerada por la pena del examen de recuperación. Entonces me provoca esa inestabilidad porque tengo que estar viendo el reloj y tengo que estar viendo, ya me tengo que conectar en otra máquina, es un relajo. ¿Quién me quiere ayudar a leer el primero? El primer numeral, yo voy a leer el artículo, dice, incapacidades para heredar por indignidad. Y aquí está y lo subrayo. Gracias, Lisbeth. Entonces, artículo 924, son incapacidades para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad. Primero, Lisbeth, ¿me ayudas, por favor? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Primero, el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge, conviviente de él. Cónyuge, por favor corrijan eso desde ahorita, porque todo el mundo dice cónyuge y no hay una, entre la G y la E no hay una U. O miran ustedes una U ahí, ya como todo el mundo lo pronuncia así, cónyuge, entonces, cónyuge. Cónyuge, conviviente de hecho o hermanos de ella. Esta causa de indignidad subsistirá, no obstante, la gracia acordada al criminal o la prescripción de la pena. Ok. ¿Qué delitos se cometen ahí? Ustedes acaban de salir de su clase de derecho penal. No guarden todavía el código penal. ¿Qué delitos hay ahí? Fíjense. En primer lugar, fue condenado. ¿Por qué? Porque
haber mandado o haber mandado o intentado dar muerte a la persona cuya sucesión se trate. ¿Qué delitos hay ahí, compañeros? Parricidio. Parricidio, muchas gracias, muy bien. Alejandra, ¿me haces favor de leer el artículo 131, pero del Código Penal, por favor? Ok, licenciada, ahorita lo voy a buscar. Con perrito, un perrito. 131, pero del Código Penal, ¿verdad? Artículo 131, parricidio. Quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona Cónyuge. vida. Alejandra, por favor, cónyuge. No hay Cónyuge. U entre la G y la E. Cónyuge. Empieza a leer. O a la persona con quien hace vida Empieza a marital. leer. Quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge. 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 Lo siento, Cónyuge. licenciada. Cónyuge. Es que no hay U entre la G y la E. Cónyuge o a la persona con quien hace vida marital será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. ¿Alguien que pueda leer el 131, por favor? 131. Del Código Penal, licenciada. Sí, por favor. ¿Se lo leo? Sí, lo vas a leer. Miren, compañeros, pongan atención, porque ya ven que les estoy corrigiendo y no saben leer. Se los estoy diciendo, solo tienen que leer como está y no lo pueden hacer. Una palabra, ¿verdad? Por favor, Sharon, ayúdame. Gracias, licenciada. Artículo 131, parricidio. Quien, conociendo el vínculo, matare a cualquiera ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida material, será castigado como Vida marital, sí. Será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Se le impondrá una pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelará una mayor y particular peligrosidad en el agente. A quien no se le aplique la pena de muerte por este delito no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. No podrá concedérseles. Bueno, vean pues, entonces aquí, según ese numeral, ¿qué está pasando? Quieren matar al autor de la herencia, le quieren dar muerte, lo intentan hacer, ¿verdad? Hay un delito de parricidio. ¿Por qué? Porque aquí estamos conociendo el vínculo de parentesco que exista. Y nos indica que para quien matare a cualquier ascendiente, descendiente, cónyuge o persona con quien hace vida marital, entonces aplica el tema de parricidio. Vean ahí. 2, el heredero mayor de edad que siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, no la denunciare a los jueces en el término de un mes cuando sobre ella no se hubiera procedido de oficio. Si los homicidas fueren ascendientes o descendientes, cónyuge o conviviente de hecho, hermanos del heredero cesará en la obligación de denunciar, porque aquí lo que están cometiendo es un hecho delictivo que se llama omisión de denuncia. Luego en el tercero tenemos que el que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión, también se considera indigno y, por ejemplo, ahí tenemos en el artículo 226 del Código Penal la celebración de un matrimonio ilegal. Luego tenemos el numeral 4, por favor pongan atención a ese numeral 4. El código indica el condenado por adulterio con el cónyuge del causante. Ese tema del adulterio son temas que fueron declarados inconstitucionales. Entonces, ese numeral 4 no se encuentra vigente, ¿verdad? Fue declarado inconstitucional según el expediente 936-95 y ustedes pueden consultar
sus artículos del 232 al 235 del Código Penal, para que vean ahí que fue declarado inconstitucional. Bueno, luego tenemos que el pariente del autor de la herencia, si habiendo estado demente y abandonado, no cuidó de él, de recogerlo o asilarlo en establecimiento público si hubiera podido hacer. Ahí, de acuerdo al artículo 244 del Código Penal, pongan atención porque ahora está ese juego de Código Civil y Código Penal, comete el delito de incumplimiento de deberes de asistencia, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Que la persona está demente, está abandonada, no cuidan de él, ni lo recogen, ni lo internan en un asilo, ¿verdad? Sea público y lo hubiera podido hacer. Entonces, repito, comete el delito de incumplimiento de deberes de asistencia regulado en el artículo 244 del Código Penal. Hoy hacemos ese juego entre Código Penal y Código Civil, ¿verdad? También en el numeral sexto tenemos que incluye al padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad, que los haya corrompido, tratado de corromper, a cualquiera que sea la edad de los hijos. Ahí estamos haciendo referencia a una causa para perder el ejercicio de la patria potestad, según el artículo 274 del Código Civil, y que vimos en el curso de Derecho Civil 1, así que no pueden decir que no se acuerdan. El que con dolo o coacción obligar al testador, pues, que ejerciendo algún tipo de violencia, hacer testamento, cambiarlo o revocarlo. Y también por iguales medios puede hacer otro testamento o revocar el que tuviera hecho, suplantar o ocultar o alterar otro testamento posterior al que había otorgado. Porque realmente hoy puedes otorgar, es decir, por ejemplo, otorgaste un testamento en enero de este año, pero ahorita tú deseas revocarlo y lo modificas, ¿verdad? Luego tenemos en el numeral 9, ahí tenemos este tema ya aplicable al notario o los testigos, o sea, al profesional que interviene para la autorización del testamento. Entonces, el que ejerciere violencia sobre el notario o los testigos es que el testamento se otorga ante un notario y en presencia de los testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que se teste a su favor o a favor de otra persona. También te hace indigno. Si eres indigno, entonces tienes incapacidad para suceder precisamente porque hay una causa por indignidad y no lo puedes hacer. Ahora bien, ¿en qué caso se aplican estas incapacidades para suceder por indignidad? Esa respuesta nos la da el artículo 925. Yo quiero que pongan atención ahorita. Presten mucha atención. Las incapacidades en el artículo anterior no se aplican cuando el causante así lo dispone en disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las haya producido. ¿Qué significa esto? En el 2015 fue cuando abandonaste a tu papá, lo dejaste ahí en la calle, no lo cuidaste, no lo ingresaste a un asilo porque estás interesado en herencia, ¿verdad? Entonces eso fue en el 2015, ¿verdad? Ahora que ves que ya está más viejito y que ya hay más posibilidades de que fallezca, entonces te acercas pidiéndole su perdón, pidiéndole la gracia. ¿Qué sucede ahí? ¿Se aplica o no las causas para suceder por indignidad? A ver, ¿qué piensan ustedes? Pero lean primero, no contesten adivinando y eso, no. Lean primero, razonen, interpreten la norma. Porque como solo viven comprando aquellos cuestionarios de a 30 pesos ahí, entonces solo se aprenden las preguntas. El cuestionario, ahorita ya quieren el cuestionario civil. Por cuenta que es lo que están. Mejor reúnanse mucha entre 3, 5 personas lo más. Si se pueden estudiar,
la pregunta en concreto es, ¿en qué casos se aplican estas causales que son incapacidades para suceder por indignidad? Para heredar por indignidad. A ver. Si salieron de la clase. Se supone que siempre conectados, yo creo que están durmiendo, yo estoy hablando aquí. ¿Qué pasó con el punto 7 del artículo? No te entiendo. ¿Qué pasó? Yo lo que estoy preguntando es, ¿en qué caso no se aplican estas incapacidades para suceder como herederos o heredarios por causa de indignidad? Ya vimos que existen, ¿verdad? Ya vimos que son actos inmorales, que son hechos ilícitos en contra del autor de la herencia, en contra del causante. Lo hace el presunto heredero cuando no se aplica. A ver, Cuando el causante lo disponga en su testamento. ¿en qué caso? Dice, Por ejemplo, el título ya no va a decir cuánto. Es que lee por partes, no lee la historia. Permítame, Sofía, que hable y luego te doy la palabra. las incapacidades numeradas en el artículo anterior no se aplican cuando el causante así lo dispone en disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las hayan producido. Bueno, yo te estoy preguntando en qué caso, no que me quieras hacer en qué caso no se aplica. Perdón, licenciada, no, me perdí. Sofía, ¿ibas a intervenir? No aplica cuando el causante así lo dispone. Al testamento se trata después de haber producido el hecho. Muy bien, perfecto. Y mire, hay algo que nos está diciendo. Ya vimos, ¿verdad? Que abandonaron al causante, de verdad, al autor de herencia, lo abandonan, lo acusan del delito de que era una situación de un año. Por lo menos, ¿verdad? Tratan de matarlo, ¿verdad? Lo mandan a matar, lo matan. Fíjense, les estoy nombrando todos. Ejercen violencia cuando lo amenaza o coacción sobre él, sobre esa persona para que otorgue un testamento de la forma en que ustedes quieren. En fin, hay varios. Estos se están indicando, creo que eso ya lo dijo acertadamente. Todas esas incapacidades numeradas en el artículo 924 no se aplican en cuando el testador así lo deja dispuesto en su testamento, pero el testamento es posterior a todas esas causas de indignidad que participaron en contra de él. Y si él fue un testamento posterior y los perdona, entonces no se aplica. Por eso nos indica. No se aplica cuando el causante así lo dispone. Vean subrayado en disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que se le hayan producido, o posteriores a las causas para heredar por indignidad del 924. Pero dentro de las 9 ya vimos que una no está vigente, ¿verdad? Que fue la inconstitucional, de la número 4 con el tema de la DT. Y hay una que no aplica aún por la gracia acordada al criminal o presunción de la pena. ¿Cuál será? Acabamos de ver, no me recuerdo de ir a hablar. Pero eso lo acabo de ver. Si ustedes tienen su ego de disciplina, se dan cuenta, no estoy preguntando nada extraordinario. En el primer Sí, perfecto.
numeral. Vean lo que dice. El que haya sido condenado por haber dado, mandado, intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trata. Yo quiero que me deje la herencia rapidito, ¿verdad? Yo soy la única que le dé. O a los padres, hijos, cónyuge o conviviente hecho, pero bueno, no tiene. Esta clase de indignidad subsistirá, no obstante la gracia dada al criminal para la prescripción de la pena. Para la prescripción de la pena es un efecto del derecho penal, de la regulación del derecho penal. Pero si el testador posteriormente otorga el testamento y lo quiere perdonar, ahí no aplica, ¿verdad? Porque supongamos que haya sido una tentativa. Ahora, si lo mata, pues no otorga el testamento y hay cosas que no ha sido una tentativa. Sí, en este caso, esta causa de intimidad subsistirá, no basta la gracia al criminal. Bueno, en cuanto a la naturaleza jurídica, tenemos derecho sucesorio o el derecho hereditario, pues tiene su fundamento en la propiedad, porque son bienes los que vamos a adquirir derechos, pero no queremos que también hay obligaciones que no hay con la muerte. Y eso pues normalmente aceptado, ¿verdad? Actualmente no hay unanimidad en cuanto a su naturaleza jurídica, porque algunos lo consideran como un derecho real, o otros como un vida propia. ¿Se recuerdan cuando vimos los modos de la vida? La última cosa, o sea, los modos de vida de la creación de las legislaciones como la nuestra, que es fundamental, y el plan romano francés que vimos en el 2001 y que ustedes ya aprobaron. Luego existe otra figura que se llama representación hereditaria. La representación hereditaria consiste ni más ni menos que una o más personas que llaman heredad en lugar de otra. Se llaman las personas para heredar en lugar de otra. En este caso, conforme el Código Civil, hay dos jueces, ahí lo vemos. Uno, si el heredero fallece antes de la persona que quiere heredar, entonces llama ahí a es una representación de decirle a quienes quieren ser esa representación. Los hijos de nietos plantearían a heredar representando ya sea a quien rechaza o a quien sigue desde los personas. Si el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad, pues también aplica el derecho de representación hereditaria. Todos los obstáculos ahí los tienen que resolver. Y por último, tenemos la razón de excepción como la causa. Las clases de excepción tenemos que por forma no se llama universal y título particular. Por su origen y causa, pues el testamentario puede ser intestado y también puede ser inmediato. Por su forma, cuando es a título universal, pues hay una transmisión de todos los bienes, entonces es una serie de derechos que son transmisibles porque no tienen que ver con la muerte, lo legal es una narración a título particular. Entonces la transmisión en su cuando es universal se llama herencia. Porque va a suceder a un causante en todos los derechos y obligaciones. Cuando es herencia se incluye derechos de obligaciones. Y acabamos de leer los artículos de la disposición desde el 17. A título particular, esa sucesión por forma de cuando sucede que uno no vaya pero entonces es la clase particular
400 de la zona de testamento para que el testamento ahora bien, la otra parte de esa sucesión, bueno, y en causa de la sucesión suministrada, llamada de sucesión testamental. En esa sucesión testamental, tiene los herederos, designa quiénes van a ser herederos, quiénes son los vamos a suceder en la ley. Estos vamos a ir a la casa debidamente y específicamente cuando veamos el tema de la sucesión testamental. Pues las asociaciones de buenos como sucesión a intestados, testamento o legítima. Esa sucesión tiene la característica de ser secundaria de la sucedencia, porque esta se hace lógicamente cuando no existe la sucesión patrimonial. Es decir, que no ocurre una vez testamento. Y hay una sucesión que puede ser parte testada y parte testada. Bueno, pero por así, ¿verdad? ¿Cómo voy a ver la sucesión testada? La parte testada y la parte testada. ¿Por qué? Porque a veces se me olvida agregar o incluirme mucho algunos bienes. Como que el Estado incluye más bienes después del otorgamiento testamento. Entonces, a esos bienes que no fueron incluidos en el testamento, procede a la sucesión intestada y empieza a estar en la situación obviamente la sucesión testamental. Por ejemplo, si se debe a una persona un testamento en 2017, pero no se fueron en esto en el 2020. Su testamento por eso de no se murió, ella vivió por Colombia, pero en el 2021 y ahorita en el 2022 hay como más bien. Estos son los millones de testamentos. Para eso bien, no fueron incluidos en el testamento para el 2020, procede de la sucesión intestada y la sucesión testamental para todo el y de derechos que se incluyen en el testamento. Cierro así rapidito, ¿verdad? Veamos el 917, ¿quién quiere ver? 917, 918, 919. Así es rapidito, yo le quiero ver a buscar la clase. Sí, Lisbeth, 917, 918, estamos con Adriana. Adriana es un y de 17, 18 meses, voy a ver aquí más. Hay una persona y dos personas nada más. Lisbeth para el 17, el 918, lees el 919, lees el 79 y para este tema vamos a hacer, permítame, es que como vamos a analizar cada uno de los artículos, vamos a leer solo estos tres casos, que los demás esencialmente el tema de la sucesión testamentaria, la sucesión testamentaria, y todos los temas los vamos a ir desarrollando poco a poco. Te dejo sus palabras, 917, por favor. Gracias, licenciada. Artículo 917. Sucesión hereditaria. La sucesión por causa de la muerte se realiza por voluntad de la persona, manifestada en el testamento y a falta de herejes por disposición de la ley. La primera se llama plenaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no extinguen la muerte. Entonces, en el artículo 917, si están poniendo atención, para que me subrayar, van a hacer una nota
del todo, ¿verdad? De los derechos y los obligaciones. Entonces, eso se llama evidencia. Y a título particular, cuando están determinadas las leyes, se llama aplicada. En el 918, pongan la canción, ahí van a hacer una anotación que dice clasificación por su forma. ¿Ya? Anotan la clasificación por su forma. Y por último, el compañero que tenemos con el 919, por favor. Artículo 919. Herencia y legado. La asignación de un título universal se llama herencia. La asignación de un título particular se llama legado. El título universal cuando se sucede bastante en todos los bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título particular cuando se sucede en uno más bienes mencionados. La sucesión puede ser en parte estada y en parte inestada. Entonces, ese es el fundamento de la clasificación de las clases de sucesión mortis causa por su forma, que la tenemos en el artículo 918, y por su origen y causa que están ahí en el artículo 917. Estamos iniciando el estudio del derecho sucesorio. No es bueno que vayan prestando atención y vean, disculpen, pero hay personas que no saben leer y tienen que aprender a leer. Hay que aprender a leer. Y eso se hace y lo van a ir a vivir la experiencia cuando sigan leyendo. Lean, aunque se enojen conmigo y me maltratan. No importa, porque miren este librito que se llama, esta leyesita que a mí me encanta, que se llama Código Civil. Tiene más de 2000 artículos. Si ustedes van a probar Civil 2 conmigo, ahora todos aprueban, ¿verdad? Por el sistema de evaluación SOFEP, pero tienen que continuar con el CDP. Faltan 2 libros, el cuarto y el quinto. Y el quinto se divide en 2 partes, ¿verdad? De las obligaciones en general y de los contratos en particular. Entonces, nos despedimos aquí. No sé si tienen alguna duda o comentario, me lo hacen saber y nos vemos el día martes. En cuanto tenga el calendario de los segundos parciales, yo se los estoy publicando ahí en el chat. Ahora miren, tengan cuidado con lo que reproducen, porque ayer hubo un descontrol ahí, porque estaban publicando en los chats de aquí de la central, estaban publicando un calendario de segundos parciales de la sección de MISCO. Entonces, hay que ser responsables porque provoca inseguridad, inestabilidad, y entonces todo el mundo me empezó a preguntar de los exámenes y las fechas y todo ese problema que había. Tengan buena tarde, los dejo, me voy a examinar la segunda